Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla sobre el procedimiento de ley de segunda oportunidad. En primer lugar, presentarme. Yo soy César Paunero, soy socio y abogado del despacho Paunero y Jerónimo, abogados. Y bueno, este despacho ha tenido la iniciativa de impartir una charla con el objetivo de dar a conocer a las personas el procedimiento de ley de segunda oportunidad, que es un procedimiento que sirve para cancelar las deudas de los clientes, y consideramos que es un procedimiento que no se está utilizando más por su desconocimiento. Entendemos que es atribuido a lo novedoso de la ley que lo regula, que ha sido promulgada en 2015 y que a día de hoy es una gran desconocida para muchas personas. Por tanto, creo que es muy óptimo dar a conocer a la gente este procedimiento, cómo funciona y cómo puede ayudarles. Entonces, bueno, dicho esto, yo para esta charla me voy a ayudar de unas diapositivas que hemos preparado que van a facilitar el seguimiento de la, de la charla. Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, como ya os adelantaba, yo soy un abogado de los dos que forman el despacho Paunero y Jerónimo. Eh, yo estudié Derecho y me gradué en la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente estoy colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares. Y el despacho lo formo con mi compañero, Jerónimo Díaz, graduado abogado también y graduado en la Universidad de Toledo y colegiado actualmente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Dicho lo cual, entro en materia con el procedimiento de ley de segunda oportunidad, y para explicar un poco unos tintes básicos, intentando sintetizarlo el máximo posible, cómo funciona, qué requisitos tiene y cómo nos puede ayudar esta ley. Entonces, bueno, en primer lugar, desarrollar un poco qué es esta ley, qué es esto exactamente de la ley de la segunda oportunidad. La ley de la segunda oportunidad es un mecanismo que está desarrollado para ayudar a personas que están afectadas por un sobreendeudamiento. Personas físicas hay que tener en cuenta, ¿vale? No es para empresas, es decir, es para personas físicas que están ahogadas por sus deudas, que tienen un sobreendeudamiento que no les permite seguir adelante. Y por tanto está en una situación de bloqueo que les impide pues tener bienes a su nombre. Además están sufriendo embargos, están sufriendo acoso por parte de los acreedores y por tanto esta ley es una herramienta muy eficaz que nos va a permitir ayudar a esas personas. Ya digo, personas físicas, ya sean empresarias, autónomas o trabajadores por cuenta ajena o incluso personas que se encuentren en el paro o que no estén trabajando por la razón que sea. Esto es un poco en tintes un poco la definición de la ley de segunda oportunidad y para qué se utiliza, ¿no? Y dicho esto, lo que vamos a ver ahora es qué requisitos se deben cumplir para poder acogerse a este procedimiento de ley de segunda oportunidad. Los requisitos que hay que cumplir son los siguientes. En primer lugar, un requisito básico, que los ingresos que recibimos no sean suficientes para atender las cuotas de nuestros préstamos y nuestros gastos ordinarios. Es decir, este requisito lo vamos a cumplir siempre y cuando, si hacemos una suma de los ingresos que tenemos y una suma de las obligaciones patrimoniales que tenemos, es decir, pago de cuotas de préstamos, lógicamente cantidades que tengamos que destinar al pago del alquiler, al pago de comida, al pago de gastos ordinarios. Si en esa suma los gastos son superiores a los ingresos, estamos en esta situación y cumplimos este requisito. Con un ejemplo se ve muy rápidamente. Una persona que gana 1.000 euros. Tiene cuotas de préstamos por importe de 500, tiene que pagar un alquiler de otros 500, lógicamente tendrá que seguir comiendo, tendrá que seguir pagando la luz, el agua, por lo tanto ya cumple este requisito, ¿vale? Es decir, no es necesario que las cuotas que pagamos por préstamos tengan que superar nuestros ingresos, no, porque nosotros lógicamente tenemos gastos también inherentes a nuestra propia vida diaria, a los gastos ordinarios como pueden ser un alquiler, como pueden ser el pago de luz, el pago de agua, que van a ser parte de los gastos que tenemos. Por tanto, y se da esta situación, cumplimos ese requisito, ¿vale? Por otro lado, tendremos que cumplir un requisito más que será no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, contra el patrimonio, de falsedad documental o contra los derechos de los trabajadores. Este requisito lo vamos a acreditar presentando un certificado de antecedentes penales, que bueno, que es bastante sencillo de conseguir, ya sea de manera online o presencialmente, y que por supuesto nosotros ayudaremos a obtener a cualquier cliente que tenga problemas para localizarlo. Es un requisito bastante sencillo de cumplir, por lo general.
la gente no suele tener antecedentes por este tipo de delitos, por lo tanto es un requisito en el que cabe la mayoría de las personas. Luego tenemos otro requisito de nuevo, en el que consideramos cabe casi cualquier persona. De hecho, en nuestro despacho no hemos tenido a nadie que no haya cumplido este requisito, que no hayamos podido ayudarle por tener una deuda superior a 5 millones de euros, ¿vale? Que es el siguiente requisito que debemos cumplir. Es un importe bastante elevado y que al final es complicado incluso que un cliente llegue a tener unas deudas de ese calibre, ¿no? Entonces, si cumplimos esos tres requisitos y el que vamos a ver ahora mismo, podríamos acceder a la ley de segunda oportunidad. Y voy con el último requisito, que es haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos al inicio del procedimiento con nuestros acreedores. Este requisito lo voy a desarrollar un poco más en la siguiente diapositiva, eh, que va a hablarnos de las fases del procedimiento, ¿vale? Entonces, como venía adelantando, la primera fase y un requisito además para acogerse a la ley de segunda oportunidad es intentar un acuerdo extrajudicial de pagos con nuestros acreedores. ¿Cómo se va a plantear ese acuerdo extrajudicial de pagos? Pues bien, se va a plantear siempre teniendo en la cabeza que debe poderse cumplir por el cliente. Es decir, si el cliente le sobran después de detraer o de restar sus gastos ordinarios 200 euros al mes, 200 euros es lo que vamos a ofrecer mensualmente en este acuerdo a todos los acreedores. Es decir, ofreceremos una cuota de 200 euros que se repartirá pro rata entre los acreedores. No es nuestro problema si se paga un 15% de la deuda, un 8 o un 35. Nosotros vamos a ofrecer lo que podemos ofrecer, no más, lógicamente. Es muy importante tener en cuenta que una vez iniciamos el procedimiento, dejamos de pagar todas las cuotas de préstamos que tengamos. No por capricho, sino porque así se debe hacer. Es decir, este acuerdo extrajudicial de pagos se va a plantear sin tener que pagar ninguna cuota de ningún préstamo, simplemente detrayendo de nuestros ingresos las cantidades de dinero que tengamos que destinar a gastos ordinarios, como pueden ser vivienda, como pueden ser gastos de comida, gastos de vestimenta, etcétera. Entonces, una vez hayamos hecho ese ejercicio, si la cantidad de dinero que nos sobra es de 200 euros, será la cantidad que ofreceremos a nuestros acreedores en nuestro acuerdo extrajudicial de pagos. Si eso implica que nos tienen que aplicar una quita del 80% del crédito que tenemos, así se hará. Propondremos una quita del 80% del crédito que nos afecta y pagaremos solamente el 20%, atendiendo lógicamente a las circunstancias de cada cliente, que habrá clientes que tengan más ingresos, clientes que tengan menos y clientes que tengan más gastos que otros. Entonces, en ese ejercicio saldrá una cantidad que será la que ofreceremos, aplicando unas quitas y unas esperas al crédito para poder cumplirlo con esas condiciones, ¿no? Que pactaremos. En caso de que, por la circunstancia que sea, o bien porque los acreedores no han querido coger este acuerdo, no ha habido las mayorías suficientes para aprobarlo, no salga adelante, no se apruebe, iríamos a la siguiente fase. Antes de ir a la siguiente fase, comentar que el objetivo de esta primera fase del proceso, del intento de acuerdo extrajudicial de pagos, tiene el objetivo de acreditar una buena fe es la buena fe por parte del deudor. Es decir, yo voy a ofrecer una cantidad de dinero que es toda la que puedo ofrecerles a los acreedores, acreditando de esa manera que yo estoy haciendo un esfuerzo y que yo estoy intentando llegar a un acuerdo con ellos. Y en caso de que no sea posible, como ya adelantamos, iríamos a una siguiente fase, que es la de concurso de acreedores consecutivo. ¿Qué es esto del concurso de acreedores consecutivo? Pues esto es una fase judicial que se inicia una vez se ha frustrado o no se ha podido llegar al intento extrajudicial de pagos, en la que vamos a ir al juzgado a solicitar, por haberse cumplido todos los requisitos, el perdón de todas nuestras deudas, ¿vale? ¿Cómo se hará? Pues previamente, al perdón de todas nuestras deudas, se intentará liquidar o se liquidará el patrimonio que tengamos. El patrimonio que tengamos, me refiero a vehículos, a viviendas o a bienes que tengamos que puedan convertirse en dinero. Es decir, va a haber un proceso en el que se van a vender, se van a subastar y con el dinero, el líquido que se genere, se va a pagar lo que se pueda pagar a los acreedores. Si son 10 euros, 10 euros. Si son 10.000, 10.000, lo que sea. Y todas las deudas que no se hayan podido pagar una vez liquidado el patrimonio, van a ser perdonadas por el juez. Es decir, van a desaparecer en este punto. Lógicamente, si no tenemos patrimonio, no se va a liquidar nada. Se van a perdonar todas las deudas y no se va a liquidar nada. Debemos tener en cuenta que hay alguna, aunque la regla general es que
en los concursos de acreedores se liquida todo el patrimonio del concursado, del cliente, hay algunas excepciones. Por ejemplo, y sin centrarme demasiado en este tema, si tenemos una vivienda que vale menos que la hipoteca que le grava, es decir, lo grava una deuda superior al valor que tiene la vivienda, teniendo en cuenta que su liquidación iría íntegra a pagar ese acreedor y aún así sobraría deuda, habría deuda que quedaría sin pagar, no procede su liquidación. Por tanto, en esos casos, normalmente la vivienda no se va a liquidar, se perdonarán el resto de deudas y la vivienda no se liquidará, mantendrá lógicamente la hipoteca y se perdonarán el resto de deudas subsistiendo la de la hipoteca. En muchos casos el propio cliente es el que quiere que esto se lleve de esta manera, no quieren perder su vivienda, quieren seguir pagando su hipoteca y por tanto es una buena solución, ¿vale? Entonces, aunque la regla general es siempre se liquida el patrimonio, existen algunas circunstancias, algunos casos concretos en los que, por ejemplo, una vivienda grabada con hipoteca o un vehículo grabado con financiación, con una reserva de dominio, por ejemplo, quedarían libres y no se liquidarían. Es decir, terminaría el proceso de concurso de acreedores, le perdonarían todas las otras deudas y esta quedaría vigente, pero lógicamente mantendrían la titularidad del coche o de la vivienda. Dicho esto, vamos a ver qué efectos tiene el procedimiento sobre la persona que lo inicia, sobre la persona que lo inicia y sobre la persona que termina con el procedimiento, ¿vale? Por eso vamos a dividir este título, estos efectos del procedimiento en dos partes. Vamos a ver qué ocurre cuando iniciamos el proceso y vamos a ver qué ocurre una vez concluye el proceso, ¿vale? En primer lugar, ¿qué pasa cuando iniciamos este procedimiento? Como ya he dicho, una vez iniciamos el procedimiento, dejamos de pagar a todos los acreedores, ¿vale? ¿Y qué ocurre con nuestras deudas? Pues se van a paralizar el devengo de intereses. Eso quiere decir que nuestra deuda no siga aumentando. Es decir, con el mero hecho de iniciar el procedimiento, paralizamos el aumento de la deuda que se produciría con el devengo de intereses mensual que acontecería si no hiciéramos nada, si simplemente dejáramos de pagar. Primera buena noticia. Segunda buena noticia. Se paralizan los embargos que tengamos sobre nuestros bienes, los procedimientos de ejecución que haya abiertos contra nosotros, se paralizan. Es decir, se alzan todas las limitaciones sobre nuestros bienes, se alzan todos los embargos, con el objetivo, lógicamente, de poder proponer un acuerdo extrajudicial de pagos, que como ya hemos visto es la primera fase, sin limitaciones sobre nuestros bienes, porque poco sentido tendría que nosotros intentáramos proponer un acuerdo si tenemos todos nuestros bienes grabados con embargos y no podemos disponer de ellos, ¿no? Entonces este es el objetivo de esta primera fase y los efectos que va a tener. Se alzan nuestros embargos, se paraliza el devengo de intereses. Ya es una noticia bastante buena para el cliente. ¿Y qué va a pasar cuando termine el procedimiento? Es decir, cuando el juez, cuando tramitemos la fase del concurso consecutivo y el juez nos perdone nuestras deudas. La exoneración de las deudas o perdón de las deudas lo que va a implicar es que esas deudas ya no son reclamables. En ningún concepto. No se puede iniciar ningún tipo de reclamación frente al cliente, ni judicial ni extrajudicial. Eso quiere decir además que si estamos incluidos en cualquier fichero de morosos, deben sacarnos del mismo, porque estaremos incluidos de forma indebida. Y si no nos sacan, tendremos una acción directa contra ellos para reclamarles daños y perjuicios precisamente por tenernos en un fichero de morosos de forma indebida, cuando no procede, cuando nuestras deudas ya han sido canceladas. Entonces, bueno, esto es un poco en unos tintes sobre cuáles son los efectos que tiene la iniciación y la finalización de este proceso de ley de segunda oportunidad, que como veis tiene unos efectos muy, muy positivos para el cliente. Dicho esto, vamos a ver ahora un título que considero bastante importante, es saber si la ley de segunda oportunidad es la única opción para las personas que que se ven afectadas por un sobreendeudamiento. Y la respuesta va a ser normalmente sí. Normalmente sí, ¿por qué? Porque la ley de segunda oportunidad es una solución que ataca de forma global a todas las deudas. Es decir, vamos a buscar solucionar el problema de raíz. Es una herramienta muy útil y que para gente que tiene muchas deudas, desde luego, es la solución idónea. Pero no es la única opción que existe y desde luego, no es una opción que se le pueda recomendar a toda clase de cliente. Habrá que atender a las circunstancias de cada uno, al volumen de deudas que tiene, al patrimonio que tiene, para determinar si la ley de segunda oportunidad es la opción correcta o si, por otro lado, debemos buscar otra opción diferente que es más óptima para ese cliente en concreto. Entonces, ¿qué otras opciones tengo aparte de la ley de segunda oportunidad? Pues las opciones que tengo aparte de la ley de segunda oportunidad sería la negociación con los acreedores. Negociación con los acreedores al final puede ser dentro del propio procedimiento de ley de segunda oportunidad o puede ser fuera del mismo. Yo puedo negociar directamente con cualquier acreedor en esa primera fase de acuerdo extrajudicial de pagos.
o puedo hacerlo sin ni siquiera iniciar un proceso de ley de segunda oportunidad. Es decir, yo por mi cuenta negocio con los acreedores. Es importante conocer en este punto que cada acreedor negocia de una manera, cada acreedor tiene digamos, unos parámetros a la hora de negociar o de aceptar quitas o esperas con cualquiera de los clientes que se lo propongan. Entonces, nosotros sí que damos un cierto valor añadido en ese sentido, precisamente porque a costa de negociar con un montón de acreedores, hemos visto cuáles son los que aceptan unas quitas o esperas más elevadas. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos acreedores de diversa índole. Tenemos desde fondos buitre a bancos, a incluso acreedores de personas particulares a las que se debe dinero. No es lo mismo, desde luego, negociar con un fondo buitre que negociar con un banco. Un fondo buitre es una entidad que ha adquirido la deuda por un precio mucho menor y por lo tanto las expectativas de cobro que tiene son claramente inferiores a las que tiene un banco, por ejemplo. Entonces, habrá que analizar qué tipo de acreedores tenemos, a qué acreedores, el término acreedores sirve para identificar a las personas o a las entidades a las que debemos dinero. Entonces, esta opción de negociación con los acreedores es buena, pero claro, habrá que ver qué acreedores tenemos para ver si efectivamente es viable una negociación con ellos o no, ¿vale? Y un poco por el desarrollo de nuestra actividad y por la experiencia que tenemos, nosotros ya sabemos, digamos, cuáles son los parámetros que utiliza cada acreedor. Entonces, podremos asesorar al cliente con respecto a sus acreedores concretos cuál es la mejor opción que tiene. Y por otro lado, tenemos la opción de demandar a las propias entidades cuando en los contratos de financiación existen cláusulas abusivas, ¿vale? Un poco de forma genérica, explicar que hay ciertos contratos con financieras, con tarjetas de crédito, incluso con préstamos personales, que, por ejemplo, aplican intereses muy elevados, aplican comisiones indebidas. Entonces, en estos casos habrá que analizar cuánto se ha pagado, cuánto debemos, porque hay muchas situaciones en las que por el importe tan alto de intereses que ya se ha pagado, no debemos dinero. O sea, no solo no debemos dinero, sino que nos tiene que devolver dinero a nosotros la entidad financiera. Por tanto, será muy importante ver exactamente esas deudas, de dónde vienen y en aplicación de qué cláusulas, porque habrá casos en los que no merecerá la pena ir a un procedimiento de ley de segunda oportunidad. Lo que merecerá la pena es demandar o iniciar una reclamación frente a la financiera para que nos reduzca la deuda o bien para que nos devuelva dinero, porque habrá casos en los que nos tendrán que devolver dinero a nosotros. Esto es muy importante. No siempre el hecho de que un acreedor o una persona a la que demos dinero, una financiera, nos diga debes 10.000 es real. Hay casos en los que nos dirán que deben 10.000 y la realidad será que nos deben dinero ellos a nosotros. Ellos a nosotros. Por lo tanto, habrá que analizar cada caso para ver si efectivamente es real y esa deuda existe o, por el contrario, procede demandar por cláusulas abusivas en el contrato. Entonces, bueno, dicho esto, la ley de segunda oportunidad, bueno, dicho un poco analizando todos los datos que acabamos de exponer, debemos sacar ciertas conclusiones sobre la ley de segunda oportunidad. Una conclusión clara es la siguiente: si nos encontramos ante una familia o una persona individual con pocos ingresos o con prácticamente patrimonio inexistente y un gran volumen de deudas, es claro que el camino a seguir es la ley de segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que perder y tenemos todo que ganar. Sin perder, sin liquidar ningún tipo de patrimonio, vamos a conseguir el perdón total de las deudas. Por tanto, parece obvio que la solución correcta es la ley de segunda oportunidad. No es ni negociar ni nada más allá. Parece un claro caso, un perfil muy claro para acogerse a la ley de segunda oportunidad. En contrapartida a lo que hemos dicho anteriormente, si tenemos de nuevo una familia o una persona individual con un volumen de ingresos mayor, con un volumen de deudas también grande, pero con patrimonio, ya sea viviendas, locales, vehículos o cualquier otro bien, ahí deberemos analizar las circunstancias de cada cliente para ver si lo idóneo es o lo óptimo para él es negociar con los acreedores, iniciar procedimientos de demanda por cláusulas abusivas en sus contratos o bien la ley de segunda oportunidad. Es decir, este segundo caso es un caso más delicado, en el que hay que prestar especial atención a las condiciones de cada cliente para hacerle, digamos, pues un traje a medida con respecto al procedimiento que vamos a utilizar. De nada sirve orientar a todo el mundo o recomendar la ley de segunda oportunidad, porque habrá casos en los que será mucho más óptimo para ellos coger otra vía, ¿vale? Como estamos viendo. Y dicho esto,
lo que voy a hacer ahora es poner ciertos ejemplos que yo creo que van a ser muy ilustrativos para entender lo que venía explicando hasta ahora. Al fin y al cabo, el cliente que se nos presenta no tiene por qué tener en absoluto las mismas condiciones que otro. Entonces, es muy importante, aunque ya lo he repetido en varias ocasiones, es muy importante pensar cuál es la mejor opción para cada cliente en concreto y no orientar o no recomendar a todo el mundo sin analizar al detalle su situación la ley de segunda oportunidad. Y vamos a ver por qué exponiendo, yo creo, 3 ejemplos muy ilustrativos sobre clientes que hemos tenido en el propio despacho. Y que, bueno, han conseguido solucionar con éxito su problema y desde luego no ha sido todos con la ley de segunda oportunidad. Voy con el primero de ellos. El primero de ellos es un cliente que acudió a nosotros con una deuda de en torno a 100.000 euros que venía por un lado de una ejecución hipotecaria. Este señor había perdido su vivienda a manos del banco y aún así, es decir, después de haber perdido su vivienda, seguía debiendo un importe de 80 y tantos mil euros derivado de la hipoteca. Es decir, no solo le quitaron su vivienda, sino que además, después de quitarle su vivienda, seguía debiendo dinero. Y además una cantidad bastante importante. Además de eso, debía otros 20 y tantos mil euros a otra entidad financiera. Tenía un patrimonio inexistente, dado que le habían quitado la casa, y un salario relativamente bajo, por lo que la solución estaba muy clara, ¿no? Como ya adelantamos anteriormente, la ley de segunda oportunidad era lo que mejor encajaba a este señor, por lo tanto, es el camino que tomamos. Tras un intento de acuerdo extrajudicial de pagos en el que propusimos una quita muy elevada porque este señor no tenía ingresos para ofrecer nada más, de un 90% y el pago del 10% restante en 5 años, los acreedores no lo cogieron, decidieron no aceptar ese acuerdo. Entonces fuimos a la segunda parte, al procedimiento de concurso consecutivo, al concurso de acreedores. Entonces, tras liquidar un patrimonio que era inexistente y por lo tanto a efectos sin liquidar ningún bien, porque este señor no tenía ningún bien, el juez le perdonó todas sus deudas. Es decir, a este señor se le perdonaron prácticamente 100.000 euros sin liquidarle ningún bien porque no tenía ningún bien, porque ya había perdido su vivienda a manos del banco. Y este señor a día de hoy no tiene embargos en sus cuentas, no tiene trabas bajo ningún bien suyo, no tiene trabas sobre su nómina, ni embargos que le estén afectando. Y no van a poder embargarle nunca más. Es decir, estas deudas es como si hubieran desaparecido. Este es un caso muy claro en el que la ley de segunda oportunidad ha solucionado un problema enorme a uno de nuestros clientes. Entonces, en contrapartida a este cliente, en una situación diferente, tenemos a otro cliente distinto que en este caso sí que tenía patrimonio, tenía una vivienda que aunque estaba grabada con una hipoteca, es decir, tenía una hipoteca que la afectaba, la cantidad de dinero que grababa o que quedaba pendiente de esa hipoteca era menor que el valor del bien. Eso quería decir que si fuéramos a un proceso concursal y se liquidara la vivienda, lógicamente se quedaría sin ella y quizá no hubiéramos cumplido el objetivo de esta persona, que sería conseguir encontrar una solución sin necesidad de liquidar sus bienes, que además de esa vivienda tenía un coche también. Entonces, ¿qué opción era la más óptima en este caso? Pues la negociación con los acreedores. Aquí lo que teníamos que hacer era proponer un acuerdo que pudiera cumplir este cliente para que pudiera mantener su vivienda y su vehículo. Entonces, iniciamos el procedimiento de ley de segunda oportunidad, pero con un objetivo claro de sacar adelante el acuerdo extrajudicial de pagos. Propusimos una quita del 35% del crédito total que tenía y el pago en 5 años del restante. Es cierto que fue una negociación bastante larga y bastante farragosa, pero finalmente conseguimos que los acreedores que representaban a una mayoría suficiente, porque estos acuerdos en la fase extrajudicial, en la fase de acuerdo extrajudicial, si se consigue el apoyo suficiente, salen adelante. No es necesario que todos los acreedores voten a favor. Conseguimos el número de apoyos suficientes y salió adelante este acuerdo. De esta forma, este cliente ha formalizado un acuerdo con todos los acreedores en el que en un plazo de 5 años va a pagar una cuota asumible para él y se ha ahorrado el 35% de todos sus créditos, que dependiendo del volumen de las deudas es una cantidad bastante considerable. No le van a liquidar la vivienda, no le van a liquidar el coche y por supuesto no pueden iniciarse procedimientos contra él, no se le pueden embargar sus bienes
no se puede, digamos, iniciar ninguna acción tendente a recuperar la deuda. Pues ya ha salido adelante ese acuerdo arrastrando a todos los acreedores y, por tanto, solucionando el problema de este señor sin, como ya digo, tener que liquidar sus bienes, ¿vale? Entonces es una situación diferente al primer caso, en el que la solución que buscamos era diferente y por tanto es la que se ha elegido un camino que no era el del concurso de acreedores, sino el de intentar llegar a un acuerdo que finalmente se alcanzó con éxito. Y finalmente, quería un poco exponer otro caso de un cliente que acudió a nosotros con una sola deuda de 30.000 euros. Esta deuda que era por un importe de 30.000 euros era con un fondo, es decir, era una deuda de un banco que se había cedido a un fondo posteriormente y exclusivamente tenía esa deuda. Entonces, nosotros, como ya he expuesto anteriormente, conocemos bastante bien, por la experiencia que tenemos en el despacho y por haber negociado muchas deudas, cómo funcionan o cómo respira cada acreedor, cada entidad a la que le demos dinero. Y un fondo de este tipo suele aceptar quitas y esperas, o sea, suele aceptar negociaciones más agresivas. Entonces, sin necesidad de iniciar un procedimiento de ley de segunda oportunidad, lo que hicimos fue ponernos en contacto con este acreedor y exponiendo los motivos que consideramos oportunos, negociamos con él una quita del 50% de la deuda que tenía este cliente. Es decir, una deuda que era de 30.000 euros, propusimos el pago de 15.000. Y bueno, tras varios contactos con la entidad, varias reuniones, finalmente, atendiendo a nuestros argumentos, este fondo entendió que era una buena oferta y aceptó este acuerdo. Y con el pago de 15.000 euros, nuestro cliente se vio liberado de la deuda que tenía. De nuevo tenemos una situación diferente a las dos anteriores en la que las circunstancias del cliente determinan que la solución que se le debe aplicar es distinta. Por lo tanto, me reitero en lo ya expuesto, la ley de segunda oportunidad es una herramienta muy buena, pero no es la solución más óptima para todos los clientes. Será la solución más óptima para muchos, pero no para todos. Habrá que tener las circunstancias de cada uno, habrá que tener a las circunstancias o a las características de cada deuda que afecta al patrimonio que tengan y ahí daremos una solución lo más certera posible para este cliente que acude a nosotros. Entonces, bueno, dicho esto, por mi parte es todo. Espero que os haya gustado esta charla o estos pequeños tintes que os he dado sobre el procedimiento de ley de segunda oportunidad y sobre todo espero que os sirva de ayuda para solucionar los problemas de insolvencia que podáis tener vosotros, vuestra familia, vuestros conocidos y de esta manera dotarles de una segunda oportunidad para que puedan empezar de cero sin ese lastre económico que suponen las deudas que podamos ir arrastrando. Muchas gracias a todos y pasad buena tarde.